¿Qué no sabías que la batalla entre Ayoria y Raime en el manga es donde Ayoria lo humilla aún peor que lo visto en la OVA? ¿O cómo no fue Seiya y los demás quienes encontraron a los 3 espectros muertos por Saga y los demás? Pues en el manga fue únicamente Mu de Aries, y que Giganto, a diferencia de la OVA, sí sabía que había infiltrados entre ellos, a quien pidió quitarse las máscaras de no ser interrumpidos por la llegada de Shaka. Pues esto y mucho más es lo que veremos hoy en este análisis review con curiosidades y una comparación entre anime y manga de las OVAs de Hades, capítulo Santuario. Hoy presentamos Hora de Incertidumbre. Seiya siente el dolor de los ataques de Papillón, que Athena además siente la presencia de Seiya, que jura protegerla para siempre. Cuando despertando nota que Shun, Shiryu y Yoga están con él, con quienes van por Ayoria, que para esto ya tenía a los espectros, quienes venían por Saga, Shura y Camus, de quienes se cree que quizás se han teletransportado, pues no saben en dónde están. Algo que Ayoria afirma que la única manera de llegar con Athena es ir templo por templo, que decide atacarlos. Pero en eso aparece el espectro Raime de Gusano, quien pide a los espectros avanzar. Cuando Seiya y los demás observan a los 3 espectros sin armaduras, los cuales fueron muertos con ataques similares a los de Saga, Shura y Camus. Cuando ahí Raime de Gusano se entierra debajo de la tierra, cuando los espectros deciden pasar por el templo de Ayoria, quien estaba distraído al reconocer 3 cosmos, los cuales hacen que sea detenido por Raime, cuando Giganto quiere golpearlo, pero Raime lo impide, pues este es el que quiere cortar la cabeza de Leo, pero Ayoria se libera fácilmente de él atacándolo, a lo que Raime lo esquiva para darle su más grande ataque, el cual es inútil contra Ayoria de Leo, quien aún no sabe de quién se trató los 3 cosmos reconocibles. Cuando ahí llega Seiya y los demás, quienes entienden que Saga, Shura y Camus de seguro fueron estos que mataron a los 3 espectros para quitarle sus armaduras y así irse con Shaka de Virgo. Así es, amigos, tener a Leo siendo un tanto troleado por Raime no fue tan bueno, aunque le dio más sentido a lo que se vendría más adelante. Y claro que su recuerdo de Kurumada visto en el Next Dimension con Kaiser de Leo, a quien le pasó básicamente lo mismo. En fin, Kuromemes. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Ya en el templo destruido de Virgo, Shaka en ocultas iba contando la muerte de 6 espectros a quienes decide revelarse pues aún estaba con vida, que muestra su rosario, el cual tiene 108 cuentas de los 108 espectros, de los cuales 11 ya han muerto, pero Giganto sabe que solo 8 de ellos han muerto y no sabe de quién se trata estos 3 posibles muertos a quienes no ha reconocido, que Shaka decide acabar con todos ellos haciendo su invocación de espíritus, el cual es detenido por 3 espectros a quienes fácilmente lo reconoce, los cuales obviamente eran Saga, Shura y Camus, quienes venían para atacarlo, pero es Shaka quien se defiende evitando los ataques de los 3 dorados, a quienes también atacan. Y sí, ver con vida a Saga, Shura y Camus y que estos mataron a los 3 espectros para ocultar sus identidades es un acierto, ya que con esto ni siquiera Shaka ni los espectros se habían enterado, demostrando una vez más que Saga como líder es mucho más estratégico. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En eso Mu, Canon, Athena y aún Milo notan como la batalla se está haciendo más peligrosa en el santuario, que aún Seiya, Ayoria y los demás saben que Shaka corre peligro, que los espectros al ver el ataque que ha recibido Shaka ven como este seguía con vida aunque levemente herido, quien decide revelar las identidades de estos espectros quienes lo atacaron, pues se trataba de Saga, Shura y Camus, quienes habían matado a los 3 espectros para ocultarse en sus identidades. Así que Shaka, viendo el gran peligro que viene, decide elevar su cosmo al infinito, pues dará su vida con tal de vencerlos. Curiosidades. Título del episodio: Un momento de duda. Título para España: Instante de vacilación. Y el título para Hispanoamérica, el DVD y la transmisión televisiva es Hora de Incertidumbre. Este capítulo está basado en el manga de Saint Seiya de la saga de Hades, capítulo 7 y capítulo 8. Capítulo 7 titulado El León de Oro saca los colmillos y el capítulo 8 titulado Las 108 cuentas. Fecha de estreno de la OVA fue el 8 de febrero de 2003 en su idioma original. Primer dato interesante: en la OVA, el reencuentro de Seiya con Shun, Yoga y Shiryu es memorable, dado que los 4 juntos de nuevo es bastante reconfortable. Pero como Seiya en el manga no muestra aún signos de vida y solo Shiryu llegó al santuario, tal reencuentro no existe en el manga, pues es exclusivo de la OVA. Segundo dato interesante: si bien vemos a Seiya y los demás bronceados percatarse de que 3 espectros fueron asesinados y además de que a estos se les robaron sus armaduras, tal escena en el manga es completamente diferente, pues el único que encontró a los 3 espectros muertos fue Mu de Aries, quien estaba yendo a ayudar a Ayoria. Diferencias entre manga y anime.
Primero, la escena donde Seiya y los demás santos de bronce se topan con los cuerpos muertos de 3 espectros sin armadura en el manga es distinto, pues quienes se encontró con ellos fue únicamente Mu de Aries, ya que recordemos que en el caso de Seiya este aún no mostraba signos de vida y Shun y Yoga aún no llegaron al santuario, y el único que aún estaba aquí en el santuario era Shiryu. Segundo, en el momento donde Ayoria quiere acabar con Raimi de gusano dándole un ataque, el cual este lo esquiva, en el manga es un poco diferente, dado que Ayoria, una vez se libera de él, lo humilla pisoteándolo como lo haría cualquiera con un gusano. Tercero, la escena de Seiya con los demás bronceados encontrándose con Ayoria y entendiendo que Saga y los demás se ocultaban entre los demás espectros, en el manga es un poco diferente, dado que ahí es únicamente Shiryu quien llegó al templo de Leo y no solamente felicita a Ayoria por haber derrotado a 6 espectros, sino que es Ayoria quien afirma que hay cosmos reconocibles entre estos espectros y que seguramente estos le darán una buena pelea a Shaka, pero tiene aún dudas de sus identidades. Cuarto, la escena donde Shaka quiere acabar con los espectros, pero se descubre que Saga y los demás estaban ahí entre ellos sin que estos se dieran cuenta, en el manga es distinto, dado que antes de ingresar al templo de Virgo, Giganto nota la presencia de infiltrados entre ellos y le pide al espectro Cub quitarse la máscara pues desconfía de él, y antes de que este se quitara la máscara, es detenido ya que Shaka había aparecido entre ellos. Quinto, la escena donde se descubre que Saga vestía la armadura del Spectro Cube y teniendo a Shuri y Camus para atacar a Shaka, donde el ataque de los 3 es impactante y Shaka para salvarse hace un ataque que expande a los demás espectros, en el manga es diferente, dado que aún en el manga, los ataques de Saga y los demás, aún con la barrera de Shaka, lograron herirlo aunque sea levemente, pero sin que Shaka lograra atacarlos. Sexto, la escena del impacto del ataque de Shaka, Shuri y Camus contra Shaka, logrando sentirse en todo el santuario, donde lo sienten Mu, Athena, Kano y Milo, en el manga no se muestra tal escena, aunque evidentemente seguramente todos sintieron el impacto. Séptimo, cuando vemos a Ayoria y Seiya confirmando que los 3 espectros muertos, sin sus armaduras, y que quienes los habían matado eran Saga, Shuri y Camus, y que estos usaron sus armaduras para infiltrarse, en el manga es únicamente Ayoria quien nota esto y se lo avisa a Shiryu. Octavo, en el momento en que Ayoria confirma a Seiya y a los demás que Shaka dará su vida con tal de detener a Saga, Shuri y Camus, en el manga no aparece tal escena sino hasta el siguiente capítulo, es decir, hasta el capítulo 9. Y como sabemos en el manga, al único que se lo dice es a Shiryu. El versus. ¿Qué es mejor, manga o anime? Algo interesante en el manga y en la OVA son sus claras diferencias, y sí, la más evidente es la no presencia de Seiya, Yoga y Shun, cosa que puede darle distinto aroma a la OVA y al manga, dado que en el manga da cierta profundidad a los dorados, quienes no son opacados por los bronceados. En cambio en la OVA, si bien continúa resaltándose los poderes y las batallas de los dorados, sí es evidente que la presencia de Seiya y los demás les dan cierto protagonismo como siempre ha pasado en el anime clásico. Pero es asombroso, al menos, el detalle de que en el manga Giganto se da cuenta de que hay infiltrados entre ellos, demostrando que Giganto no solamente es alguien fuerte, sino que puede notar a intrusos entre ellos, cosa que en la OVA Giganto no tiene ni siquiera la percepción de que hay infiltrados entre ellos, pues nunca se dio cuenta. Aunque debo decir que ver a Seiya en la OVA encontrándose con Shun, Yoga y Shiryu fue bastante conmovedor, dado que hasta la octava OVA es donde recién los volvemos a ver juntos. Así que, dadas las leves diferencias, debo decir que al menos por mi parte, tanto OVA y manga tienen un empate, porque ambos son iguales y disfrutables a pesar de sus leves diferencias. Y ya tú me dirás en los comentarios cuál te gustó más. Puntuación. Si hablamos del manga, no cabe duda que ver a Giganto con una intuición mejor desarrollada que en la OVA es un plus adicional acerca de este espectro, que tiene cosas mejores de lo visto en la OVA, cosa que aún él fue quien anteriormente había golpeado al dorado Mu de Aries, además de que se nota más la presencia de los dorados en el manga sin ser un tanto opagados por Seiya y los demás santos de bronce, lo cual le da un aire fresco a esta nueva saga, y solo por eso al manga le doy 4 estrellas de 5. En el caso de la OVA, si bien es un acierto reunir a los santos de bronce después de mucho tiempo, y esto fue bastante conmovedor, y no dejó de lado a los dorados para que también estos brillaran por su lado, sí es interesante ver cómo Seiya y sus amigos siguen siendo el alma de la saga clásica de Saint Seiya. Por ello a la OVA le doy también 4 estrellas de 5, dejando a ambos en un empate. Pero tú en los comentarios me dirás cuál es tu puntuación tanto para la OVA y el manga. Opinión personal y conclusión. Sin duda, la saga de Hades
es y será para siempre considerada la mejor del anime clásico de Saint Seiya, pero también es claro que en el manga hubo cosas más que buenas, y quizá el plus es que resaltaba un poco más a los dorados sin ser un tanto opacados por Seiya y los demás santos de bronce, aunque del anime clásico tampoco es que esto suceda. Y aún así, en este caso, ambos tuvieron sus aciertos, y no cabe duda que en ambos casos, tanto manga y OVA, lo mejor estaba por venir, sobre todo por la épica batalla que tendríamos entre Shaka de Virgo contra estos tres dorados traidores, Saga, Shura y Camus, a quienes únicamente Mu de Aries los había enfrentado, aunque sin éxito alguno. Pero dime tú, ¿cuál te gustó más de todo lo visto hasta el momento? ¿La OVA o el manga de la saga de Hades?